Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy viernes 19 de febrero, ya casi se acabó febrero. Bueno, que se acabe antes de que enviemos las informativas, así es que apúrense. Lo voy saludando. Alejandra de Michoacán, buenos días. Alfredo Álvarez de Sonora, buenos días. Arnulfo de Tejada, Veracruz, buenos días. Lero de Tejada, Veracruz. Carmen, ¿de dónde nos escuchas, Carmen? Chuyita de Sonora, buenos días. Cristela de Veracruz, buenos días. Diego, ¿de dónde eres, Diego? ¿De dónde nos escuchas? Elizabeth, Sonora. Eric de Veracruz. Héctor, ¿de dónde eres, Héctor? Siempre te veo aquí, pero no sé de dónde eres. Josefina, buenos días. ¿De dónde eres, Josefina? Recuerden ponernos ahí de dónde nos escuchan. José de Jalisco, buenos días. Maricruz de Veracruz, buenos días. Nancy de Monterrey, Pablo de Querétaro, Ramón de Veracruz, Sergio de Reynosa, Víctor de Orizaba, muy buenos días a todos. A ver si por acá ya nos pusieron de dónde son. Héctor de Orizaba, buenos días, Héctor. Chuyita de Sonora, buenos días. José de Jalisco, presente, perfecto. Ahora más falta que se reporte Carmen y Diego, ¿de dónde son? ¿De dónde nos escuchan? Bueno, vamos a tratar de terminar el día de hoy nuestro tema, que es la DIOT integral en relación con el IVA de forma integral en relación con la DIOT. Ya fuimos avanzando poco a poco respecto de quiénes son los sujetos, cuáles son los elementos. Vimos la parte de las retenciones y los efectos que tienen en materia fiscal respecto a tanto deducciones, el amarre que tiene con acreditamientos, la responsabilidad que existe respecto de terceros, ¿no? Recuerden que tratándose de retenciones se convierte uno en responsable solidario respecto a cómo fuimos viendo las formas de acreditamiento, pues ya también lo platicamos. Carmen del DF, muy bien, Carmen, pues buenos días. Ok, entonces pues vamos a tratar de terminar el día de hoy. Vamos a ver. Hay quienes ya les mandé este material que me lo pidieron vía Face. Ya se les mandó el material. Quienes no, mándenme ahí un mensajito, mándenme su correo por inbox y con gusto se los hago llegar. Aún así, a Santa el día de hoy se lo estaré enviando para que pues también lo suba ahí a las carpetas que hay de Anafinet en Dropbox. Vamos a ver, nos quedamos después de los exentos. Sadosa, ya lo platicamos. Nosotros hablamos de un IVA acreditable, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué se entiende como acreditamiento? Nos dice la propia ley que consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley, la tasa que según corresponda al caso. El impuesto acreditable es el IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que se hubiese pagado con motivo de la importación, lo que entonces me dará derecho a restarlo respecto del IVA que yo tengo del fisco. Solamente que, para efectos de podernos acreditar, debemos de cumplir ciertos requisitos. Aquí les puse una tesis en donde nos hablan sobre qué se entiende por un acreditamiento, y nos dice que ese acreditamiento es básicamente reducir peso por peso el monto que corresponde al impuesto causado a fin de determinar el que debe pagarse. Ya esto lo analizan ustedes más a detalle,
Recuerden, cualquier duda, pues estoy ahí a la orden. Hay un criterio no vinculativo de las disposiciones fiscales y aduaneras. Este criterio no vinculativo habla sobre acreditamiento indebido de IVA. ¿Qué es esto? Recuerden, ¿alguien me puede decir rápidamente qué es un criterio no vinculativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué alcance tiene? En lo que nos aportan aquí con sus comentarios. Este criterio no vinculativo nos dice que en algunos casos se pone un IVA a actos o actividades que no deben llevar IVA. Erróneamente y en ocasiones dolosamente se pone un IVA. ¿Con qué fin? Con el fin, pues, de querer acreditarte también por otro lado ese IVA, pero al la actividad no tener el efecto o no tener esa causación, el IVA que se traslade se considerará como indebido. Entonces, este acreditamiento nos dice, este criterio, en algunos actos o actividades que conforme a la ley de IVA no dan lugar al pago del impuesto o que se encuentren afectos a la tasa del 0%, diversos contribuyentes cobran además la contraprestación por dicha operación, una cantidad adicional correspondiente al 16% de dicha contraprestación que el adquirente de bienes o servicios considera como IVA acreditable. Por tanto, te hablan sobre una práctica fiscal indebida. Quien cobre IVA sobre actos que no debieron estar afectos de dicho impuesto. Por lo tanto, si la autoridad te determina que tú compraste algo, por lo cual pagaste un IVA, pero que analizando el acto o actividad no era sujeto del impuesto, el IVA pagado es no acreditable. Por lo tanto, estarías cometiendo una práctica fiscal indebida si acreditas dicho impuesto. Nos dice Sergio, son aclaraciones que el SAT realiza sobre situaciones que ha detectado, realizan erróneamente los contribuyentes. Ok, Sergio. Este criterio no vinculativo tiene un nacimiento en el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, que recuerden, solamente es una interpretación que tiene la autoridad administrativa, ojo con ello, es solamente cómo está interpretando la norma esas autoridades, pero no quiere decir que efectivamente la práctica sea indebida, ¿ok? Hay que analizar muy bien si el actuar que yo tengo es correcto o no, independientemente de si le gusta a la autoridad, porque no voy a estar a lo que le guste, ni tampoco voy a estar a lo que ellos piensen, pero sí debo estar consciente de cuál es su forma de interpretar. Ahora, ¿qué efecto tendría un criterio no vinculativo? Si yo no le hago caso a este criterio, pues me da lo mismo, van a decir muchos, u otros van a decir, no es obligatorio. Bueno, primera, no es obligatorio. Segunda, sí tengo que atender a estos criterios para efectos de mi asesoría. Nosotros como asesores, de acuerdo al 89, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, nos dice que somos responsables solidarios respecto de esa asesoría que demos cuando haya alguna omisión o disminución de la contribución, que por cierto, pues ese es nuestro objetivo, asesorar al contribuyente de forma legal a fin de tratar de optimizar esa carga contributiva en cuanto a una reducción, eliminar la carga o simplemente tratar de diferirla, que no será lo mismo que hoy pagues el impuesto a que mejor lo pagues dentro de 3 años. Esa es nuestra chamba, eso es lo que nosotros debemos de buscar, pero también atendiendo a estos criterios. Entonces, quiere decir que de acuerdo a si mi asesoría va en contra de los criterios, de acuerdo al 89 fracción primera, estaría yo incurriendo en una infracción, lo que daría lugar a una sanción. Yo sería responsable solidario, pero ese mismo 89 último párrafo del código nos da la pauta para poder salirnos de esa responsabilidad. Y es que tú le hagas mención a tu cliente en esa asesoría que le das
que esa asesoría puede ir en contra de lo que dispone el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, es decir, que va en contra de estos criterios no vinculativos, así como que puede ir en contra de las interpretaciones que la propia autoridad administrativa tenga. ¿Qué efecto tiene? Que te libera totalmente de toda responsabilidad porque tú hiciste consciente a tu cliente respecto de esa asesoría. ¿Ok? Sí, Ramón, son criterios para desincentivar, pero ojo, no siempre son legales esos criterios. Y un ejemplo rápido que se me viene ahorita a la mente, las deducciones. Recuerda que en deducciones personales, de conformidad con la reforma fiscal 2014, en tratándose de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, estos antes podían ser deducibles aún pagándose en efectivo. Reforma 2014, que solamente podrán ser deducibles si los pagas con tarjeta, transferencia o cheque. ¿Qué nos encontramos en la práctica? Que no muchos doctores o no muchos médicos aceptan esta forma de pago, y ya no quiero hablar por qué, pero no te aceptan ese tipo de pagos. Entonces, a mí, contribuyente, me deja como en una especie de estado de indefensión, ¿no? O sea, a mí la autoridad me obliga a cumplir con un requisito, pero en la práctica ese requisito no se puede cumplir derivado de que quien presta el servicio no acepta esta forma de pago. Entonces, pues nadie estaría obligado a lo imposible. Tan es así que de hecho Prodecon se pronunció al respecto y le hizo una recomendación al SAT. Dijo, oye, SAT, te encargo que revises este punto en específico. Los contribuyentes los estás poniendo entre la espada y la pared. Entonces, te pido que arregles esta situación. Y fácil y sencillo, sacó un criterio no vinculativo en donde realizan una práctica fiscal indebida aquellos médicos, aquellos prestadores de servicios médicos que no acepten forma de pago, transferencia, tarjeta y crédito. Y también incurren en la práctica fiscal indebida quienes los asesoren a este tipo de prestadores de servicios. Imagínate, yo nada más quiero ver cómo van a sancionar. ¿Por qué? Porque en la ley del impuesto sobre la renta no viene dicha disposición, dicha obligación. Solamente viene en un criterio del SAT lo que está pensando. Pero a mí qué me interesa lo que pienses tú. O sea, hablando legalmente, ¿cómo podría sancionarme? No hay disposición, por lo tanto no hay punibilidad, ¿no? Se acabó el punto. Así, ese ejemplo es que entonces ese criterio no vinculativo no tiene ningún efecto legal. Y si yo, médico, no acepto esas formas de pago, no pueden sancionarme. ¿Querrán hacerlo? Probablemente sí, legalmente no procedería. ¿Ok? Nos vamos con el artículo 5 de la ley de IVA, que nos dice, para que sea acreditable el IVA deberán reunirse ciertos requisitos. 1. Que el IVA corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensable para la realización de actividades distintas de la importación. Ojo, ¿qué se entiende por estrictamente indispensable? Y nos dice la propia ley de IVA. Se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines de ISR, aun cuando no esté obligado al pago de este último. Y aquí nos vamos a meter a un tema un poco complicado, por el tema de qué se entiende por el estrictamente indispensable. Y pues básicamente te pongo que el estrictamente indispensable dependerá de cada uno de los contribuyentes. Yo, en mi carácter de contador, de asesor, yo puedo tener una idea muy general respecto de qué se entiende por estrictamente indispensable. ¿Quién es el verdadero operador
¿Quién sabe realmente de la actividad? ¿Quién es el experto en el área? El propio cliente. Él sabrá si cada uno de sus gastos es o no estrictamente indispensable, y claro, ya nada más tú lo aterrizarás, ¿no? Pero yo no me voy a ponerle a decir a un mecánico que es estrictamente indispensable para él, porque yo no soy mecánico, yo no sé exactamente qué requiere él. Él es el que me va a decir a mí. Tengo un cliente, un asesor de X o Y circunstancia. Él es el experto, él sabe qué necesita, no yo. Entonces, si él tiene los elementos suficientes para decir que es estrictamente indispensable, será totalmente deducible, y aún así la autoridad querrá, en su caso, intentar echarlos para abajo, pero teniendo el elemento, ese vínculo con el estrictamente indispensable, no le veo ningún problema. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto, hablemos como punto fino respecto de este estrictamente indispensable, que es, tratándose de personas morales, te dice que sea estrictamente indispensable para esos contribuyentes en materia de ISR. Bueno, personas morales es estrictamente indispensable para el objeto de la sociedad. Y tratándose de personas físicas, siempre y cuando sea estrictamente indispensable para la obtención del ingreso, no es lo mismo. Uno es para la actividad, tenga o no ingresos, y otro es definitivamente una vinculación con el ingreso. Entonces, a manera de conclusión, la persona física podrá deducir si hay ingresos. No hay ingresos, no hay deducciones. Persona moral, solamente que tenga un estricto vínculo con la actividad, haya o no ingresos. Ahí les encargo que afinen este punto. Nos dice, tratándose de erogaciones parcialmente deducibles, lo mismo va a ser para efectos del IVA. Ejemplo, un consumo en restaurantes. ¿Cuánto es deducible en materia del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Quién me apoya? Despierten. 8.5 es deducible. Efectivamente, Alfredo, ¿qué nos dice la ley? Será no deducible un 91.5%. Ok, yo pagué 100 pesos en el consumo. Por lo tanto, solamente 100 pesos masiva, 116. Solamente puedo hacer deducibles 8.50. 8 pesos con 50 centavos. Y aquí en materia de IVA te dice, va a ser acreditable también en proporción. Por lo tanto, el IVA, aunque yo haya pagado 16 pesos, solamente será acreditable la proporción de los 8.5 pesos. ¿Ok? Simetría fiscal. Eso y Santa Claus es lo mismo. No existen. Bueno, para aquellos que siguen creyendo que sí existen, está bien. Para aquellos que ya aterrizaron, ya no creen en estas cosas, simetría fiscal no existe, señores. Esa idea que tenemos de uno acumula y el otro deduce es falso. ¿Y cómo te digo que es falso? Tomando este mismo ejemplo del consumo. Tú consumiste 116 pesos, 100 más 16% de IVA. ¿Cuánto dedujiste? No, solamente 8.5. Oye, y entonces esa simetría, ¿a poco él nada más va a acumular 8 pesos? Como que ya no cuadró. Otro, deducción de inversiones. Compraste un equipo de cómputo, tu persona física, actividad empresarial y profesional. ¿Cuánto te costó? 15,000 pesos. ¿Cuánto deduces en ese año? Te tendrás que ir a la sección de inversiones para determinar el porcentaje. En este caso, 30%. ¿Cuánto va a acumular el otro, el que te lo vendió? ¿30%? No. Va a acumular solamente, bueno, él va a acumular el 100. Yo voy a poder deducir un 30% en el año. Entonces, esta parte de la asimetría fiscal es
falso. El SAT insiste en la simetría fiscal, no. Y de hecho, nosotros también intentamos amarrarlo, ¿no? Bueno, si el otro lo va a acumular, pues yo lo deduzco todo. Y algunos intentaron meter ahí parte de derechos humanos y les tengo una mala noticia. Ya fue resuelto que en materia constitucional no existe ese principio de simetría fiscal. Aquí les traigo, y nos dice esta tesis. La simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos. Pero básicamente, en resumen, la simetría fiscal no es una garantía constitucional. ¿Ok? Así es que disculpen a aquellos que les acabo de romper su corazoncito con esta parte, aquellos que ya se enteraron que también Santa Claus no existe. Señores, esto es realidad. Deducciones autorizadas. Bueno, pues aquí básicamente nos habla sobre qué se entiende por una deducción. Bueno, aquí tendríamos que atender a lo que nos dice el artículo 31, fracción cuarta, que nos habla sobre un pago de manera proporcional. ¿Y qué se entiende por proporcionalidad? Que realmente nosotros como gobernados, como pagadores de impuestos, podamos pagar o debemos pagar de conformidad con nuestra verdadera capacidad contributiva. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscan las deducciones, tratar de que en realidad paguemos de conformidad con nuestra verdadera capacidad. Pero aquí hay un excedente respecto de algunas disposiciones legales en donde nos hacen pagar sobre una capacidad irreal. Ejemplo, esa limitante que nos pusieron del artículo 151, segundo párrafo, ¿no? Último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, cuando nos ponen limitantes a deducciones personales. Ya no me estás dejando pagar de conformidad con mi verdadera capacidad contributiva, sino estás creando tú una. Otra limitante de la fracción 30 del artículo 28, ese porcentaje 47-53 de los exentos, ya no estoy pagando en realidad de acuerdo a mi verdadera capacidad contributiva, sino a una que tú estás creando. ¿Ok? Aquí están las deducciones, esto ya lo analizan ustedes a fondo. Ok, ¿qué pasa con erogaciones a través de terceros? Esto es, nosotros podemos efectuar deducciones y no lo debemos pagar directamente nosotros. Esta es la opción. Esto antes venía en el 35 del anterior reglamento, de conformidad con el nuevo reglamento del 8 de octubre del 2015, que viene reformado. Ahora lo encontramos en el artículo 41. Ahí les encargo que hagan una comparación entre ese 35 y este 41. Hay una pequeña, gran diferencia. Quitaron el último párrafo. ¿Y qué decía? Que debíamos de cumplir con los requisitos que disponía la fracción tercera del artículo 31. Hoy, si ustedes ven este 41, ya no lo dice. ¿Y qué era esa fracción tercera? Nos hablaba sobre cumplir requisitos en materia de comprobantes, y luego más adelante venía la forma de pago, que esa no la aplicaba. Hoy ya no viene. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, yo le pago o yo le doy a Pedrito que compre o que gaste por mí debe de haber una relación, claro, pero que él efectúe el gasto. Basta con que yo le mande ese dinero con cheque, transferencia, con cheque o transferencia a su cuenta. ¿Cómo lo pague él? A mí no me interesa. ¿Sale? Esta es la ventaja que trae este artículo 41. No amarra la forma de pago del tercero. Si él paga 100,000 pesos en efectivo, es muy su problema. Yo, con que haya cumplido con transferirle esos 100 a su cuenta,
para mí es totalmente deducible. ¿Puede pagar Aldo? Sí, sí se puede. Nada más, ojo, no abusen de esto. No abusen porque esta realmente a los contribuyentes, a mis clientes, yo en lo personal no se los digo. ¿Por qué? Porque entonces se empiezan a malear y luego empiezas a tener un descontrol. Esto básicamente lo ocupo cuando ya lo hicieron. Oye, es que aquí qué hacemos, bueno, déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces ya sabes que existen esas disposiciones y dices, bueno, mira, logramos hacer, no sé, ya le echas el choro mareador, pero, pero muchas cosas de lo que aplica en la realidad, de estas disposiciones, pues no se les dicen a los clientes, precisamente por la pérdida de control que podríamos llegar a tener. De por sí es complicado, ¿no? El tratar de hacerlos entender que hay que cumplir con las disposiciones, que cómo hay que hacer las cosas, y luego le dices aquí, no, si quieres, tú mándale dinero a otro y otro que se lo gaste como quiera. Híjole. Entonces, no, solamente son para intentar salvar cosas. Carla, sí, no hay que decirles porque se van con un... Sí, 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 se nos va, y se nos va de las manos, Carla. Luego a veces ya no nos puede recuperar, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Víctor, tengo la siguiente situación. La empresa persona moral contrata los servicios de Google México S.A. para su servicio de búsqueda. El caso de Google presta el servicio y emite la factura. Pero dentro de las condiciones, bueno, termina de escribirla. Acá te estoy poniendo las reglitas de conformidad con la regla miscelánea 2016. ¿Qué requisitos debe tener? Esos en materia de comprobantes fiscales. ¿Ok? Y aquí lo único que te pide es que exactamente el total de los comprobantes sea la lana que le mandes. Entonces, intenta amarrar esto, porque le mandas 100,000 y te comprueba 80,000 y empiezas a tener descontrol. Mándale, si se gastó 80,591, 80,591 es lo que le vas a transferir. Pero que siempre amarre, porque luego todos esos que no me comprueba, que si me diste de más, me diste de menos, eso trae consecuencias. Podrán efectuar las deducciones siguientes. Bueno, aquí recuerden que tenemos en materia de devoluciones, la devolución es una deducción. A ver, yo vendo, ¿qué te gusta? 100,000 pesos masiva, 116,000. Y ya vendí, se llevó la mercancía y viene el 3 de marzo y me dice, oye, esta mercancía con un valor de 20,000 pesos, pues a lo mejor no sirve, o no la quiero, lo que quieras, te devuelve. ¿Qué hacemos ahí? Nos regresamos al mes pasado y modificamos, porque de hecho ahí nos dice, y mándame mi dinero, ya no quiero mercancía, mándame mis 20,000 masiva. ¿Qué haríamos, Daisy? ¿Qué haríamos? Daisy, ¿de dónde eres? Octavio, ¿de dónde? Rubén, ¿de dónde? ¿De dónde nos escuchan? ¿Qué opinan? Daisy de Hidalgo, ¿qué opinas, Daisy? ¿Qué vamos a hacer con esa devolución? Nosotros acumulamos 100,000 pesos para efectos de renta y en materia de IVA dijimos que cobramos 10,000 pesos. Ya en marzo me dicen, no, regrésame 20,000 más IVA, 23,200. ¿Qué hacemos? ¿Será una nota de crédito? Ok, primer paso, nota de crédito. La transferencia. Y luego en materia de IVA, ¿qué pasó? Soy persona moral. Título 2. Comercializadora. Acumulo
a la emisión de CFDIs, a la entrega de mercancía o a la recepción de pago total o parcial. ¿Vale? Entonces, en materia de impuestos sobre la renta, yo ya acumulé 100,000 pesos. En materia de IVA, ya reporté un IVA cobrado de 16,000. Y es más, ya lo enteré. ¿Qué va a pasar? Luis nos dice, en el mes donde se efectuó la nota de crédito, cuando se efectuó el acto jurídico. Sí, ¿qué pasa ahí, Luis? Los leo. No les digo los escucho porque no los escucho, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, primero, es una deducción, se resta el IVA acreditable. Artículo 7. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue descuentos o devuelva anticipos con motivo de la realización de IVA, se restará. Es correcto, Aldo y Alfredo. Vamos a disminuir ese IVA. ¿Ok? Vamos a disminuir ese IVA del cobrado. De hecho, lo metemos en ¿dónde? En la DIOT. Si hay devoluciones. A ver, en renta, persona moral, ¿qué tengo que hacer? En el mes de marzo, mi declaración, ya no tuve más ingresos, pero sí me devolvieron 20,000. ¿Qué hago? Ingresos acumulables, ¿cuánto tengo? Supongamos que en enero tuve 0, en febrero tuve 100,000, esta venta. En marzo ya no tuve, pero me devolvieron. ¿Cuánto declaro de ingresos? Luego, ¿qué hago en materia de IVA? En materia de IVA, pues ya nos dieron aquí la respuesta, es que se resta, por lo tanto tendré un derecho a recibir, ¿sale? En materia de renta, ¿qué hacemos? ¿Cuánto acumulo para el mes de marzo? Se disminuye tanto de IVA como de ISR. Ok, comentario aquí. En materia de renta, al ser título segundo, hay deducciones de acuerdo al 25 y el 25 nos dice, podrán efectuar las deducciones siguientes. Devoluciones. Ok, en materia del título segundo, las deducciones no existen en materia de pagos provisionales, solamente en las del ejercicio. Entonces, todo el año, suponiendo que ya no voy a tener ingresos, todo el año estaré declarando 100,000. Y ya en mi declaración anual diré ingresos 100,000, deducciones 20,000 por la devolución. Total de ingresos o base 80,000 pesos. ¿Ok? Ese es el cómo se aplican estas devoluciones. Así es, Aldo. Se va al cálculo anual, al cierre. Precisamente por esta temática. ¿Por qué? Porque en deducciones, en pagos provisionales, no metemos deducciones. Recuerden que nosotros pagamos de conformidad con un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad es el regalo que nos dejó en lo anterior. Así como te fue en el año anterior, en base a esa utilidad estimada, así vas a pagar para este ejercicio. Ok, y ojo con ese 25 de renta, porque nos dice, podrán efectuar las deducciones siguientes. Podrán, o sea, si quieres, si no, mejor ni te compliques la vida, págale por todos los ingresos. Y en materia de ingresos, los ingresos deberán, allá sí te dice que es una obligación, acá te dice, pues si quieres, si no, no te compliques la vida, no hagas deducciones. También en materia de inversiones, allá en materia de inversiones, es para efectos de
impuesto sobre la renta te lo llevas de acuerdo a tasas máximas. En materia de IVA nos interesa lo efectivamente pagado. Por tanto, hoy pagaste la computadora de 1,000 pesos más IVA, hoy es acreditable el total de IVA. Para efectos de renta será deducible solamente en materia de inversiones hasta el 30% anual. En el caso de Agape, título segundo, capítulo 8, ¿qué pasa con esas devoluciones? Personas físicas, flujo de efectivo, ¿qué pasa con esas devoluciones? ¿Qué te dice el artículo 73? ¿Qué te dice, Aldo? Que te vas a regular de conformidad con el título cuarto, capítulo 2. Y allá en las mensuales sí tenemos deducciones, ¿no? Ok, inversiones, ya que lo checamos. Depreciación fiscal, ese término no existe. Sabemos en estricto sentido sabemos en la práctica, que cuando te hablan de una depreciación fiscal, es aquella depreciación contable que actualizaste. Pero como nosotros ya nos dedicamos a la materia fiscal, error gravísimo utilizar el término depreciación fiscal. Eso no existe. Existen deducción de inversiones. ¿Okay? Estas deducciones de inversiones se llevan a tasas máximas de conformidad con la sección destinada al artículo 31 de renta. Tenemos además de deducciones, los gastos, costos estrictamente indispensables. Pues ya está todo esto. Aquí analicen estas tesis que les puse. Respecto de qué se entiende estrictamente indispensable, al final pongo un resumen total haciendo una concatenación de todo ello. Entonces, el primer requisito, estrictamente indispensable. Ya vimos cuáles deducciones tenemos de conformidad con el 25. Ahora, estas deducciones deben cumplir requisitos de conformidad con el 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Y nos dice que deben de estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia, tarjeta, cheque o monederos. ¿Ok? Y aquí viene la limitante para los combustibles. Ojo, allá alguien me preguntaba, ¿y qué pasa con los combustibles? Esos, en estricto sentido, solamente podrán ser deducibles si los pagas con alguno de estos medios, no importando el monto. Allá ya vimos que hay una opción, pero mejor no la digan. En materia de DIOT, hay una disposición que te dice que vas a poder meter hasta el 90% de los que sí vas a detallar de tus proveedores y un 10% lo podrás hacer global. Todos esos chiquitos que les pagas 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 3,000, hasta máximo 50,000 pesos. Si ya tienes 50,000, tendrás que meterlo a detallado. Pero si es menos podrás meterlo al 10% global. Y te dice ahí, excepto tratándose de adquisición de combustibles que no cumplan este requisito. O sea, que sean pagados en efectivo. Todo el combustible que pagues en efectivo deberás detallarlo en la DIOT. Eso no es opción, es obligación. Ok, pero el combustible no es utilizado para mover algún equipo aupero. Si el combustible no es para uso automotriz, ¿es deducible o no? Es para mover algún equipo. ¿Algún equipo qué, Aldo? Pero si no es para vehículos marítimos, aéreos, terrestres, no le aplica la disposición. Y ahí te va un ejemplo. Yo de restaurante requiero de combustible. Lo ocupo para vehículos marítimos, aéreos, terrestres.
o lo ocupo para cocina, entonces puedo pagar 2,000 en efectivo, por supuesto. Eso va a dar respuesta a tu pregunta, Aldo. Alfredo, si se tienen ingresos exentos y grabados, el IVA acreditable, así es, Alfredo, también se irán en proporción. El DIO se reporta el total de IVA, aunque no cuadre con el IVA acreditable, reportas todo el IVA, todo. Viene una opción donde dice proporción de IVA no acreditable, ahí vas a hacer esa resta. Tu contabilidad dice que tienes un IVA acreditable de 10,000 pesos, pero cuando presentas tu DIO dice 15,000. Habría que ver esa que dice el IVA no acreditable y entonces la resta ahora sí te cuadrará con el IVA acreditable. ¿Ok? Pero sí, ahora, diferencia, este rubro, proporción, tratándose de personas morales, es obligatorio llenarlo. Tratándose de personas físicas, es opcional. ¿Por qué esta diferencia? Porque recuerda que en materia de personas morales es ingresos menos deducciones igual a base. Pagas tu impuesto con lo que te quede. Tratándose de personas morales, le sigues diciendo a la autoridad qué estás haciendo con ese dinero. No lo puedes sacar como quieras, porque si lo sacas, tendrás que pagar un impuesto adicional. Tratándose de dividendos, ¿no? ¿Qué pasa con las físicas? Ingresos menos deducciones igual a base del impuesto y con tu lana que te quede, haz lo que quieras. Esa es la gran diferencia. Ahí con los cheques, recuerden que debe de tener la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. No puedes hacer los famosos cheques cruzados. Recuerden que le puedes poner 2 líneas y hace el mismo efecto que la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. Pero tratándose de impuestos sobre la renta, si tú lo cruzas, que tenga el mismo efecto, será no deducible. Ahí les encargo esa parte. Y van a decir, oye, espérame, pues si la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo permite, te dice que vas a lo mismo que le pongas para abono en cuenta del beneficiario a que lo cruces. Sí, para efectos de esa ley. Acá en materia de renta te está pidiendo un requisito y lo debes de cumplir. No lo cumples, no deducible. Y hay tesis ya al respecto de ello, en donde la empresa perdió esta sociedad. Debes de cumplir con requisitos de los comprobantes fiscales y ahí tendríamos que irnos al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y básicamente en materia de datos del emisor y del receptor, lo único que requerimos es RFC y se acabó. ¿Ok? Claro, cuando el proveedor tenga más de una sucursal, pues allá sí le tendrá que poner el domicilio para saber qué sucursal. Pero no necesita llevar ni nombre ni domicilio, tanto del receptor como del emisor. Así es que si mi nombre viene mal en mi comprobante, ni me interesa. Es que no eres tú. Mientras mi RFC esté bien, adelante. No pasa nada. Y ahí se los encargo, contadores, porque cada coraje que me aviento con algunos contadores, porque nos mandan ahí correitos de, no, es que el comprobante no cumple requisitos, y bueno, pues ¿qué les dices, no? Tienes una abstención de opinión mejor. Pero hay que tener cuidado, porque luego a veces hasta como contadores nos quemamos haciendo esas aclaraciones. Te estoy poniendo aquí algunas, así es, Eric, con el puro RFC basta, es correcto. Algunas fechas de emisión, esto ya lo ves tú con detenimiento. Recuerden que allá el 29A nos pide que traiga el régimen fiscal. Nos trajo muchos problemas porque luego ni siquiera le poníamos el nombre correcto para saber de qué régimen soy, ¿no? Y luego muchos, personas morales, régimen general. ¿Qué cosa es eso?
Yo conozco un título segundo de las personas morales. Claro, otra vez viene la práctica, ya sé de qué te refieres. Pero mejor no lo pongas así, ponle de las personas morales título 2 o título 2, se acabó. ¿Ok? Cuenta predial en el CFDI de arrendamiento es obligación, Aldo, esa es obligación. En forma de pago que se realizó podrás poner un no identificado. Recuerden que esto trajo problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor decía, te voy a pagar con tarjeta. Ok, le hacías el comprobante y ya pasaba la tarjeta y resulta que no pasó. Y luego te dice, bueno, está bien, te voy a pagar con cheque. Le cambias el comprobante y luego resulta que rebotan el cheque sin fondos. Mejor te pago con efectivo. Y entonces, ¿qué está cambiando comprobantes? Por eso mejor cúrate de salud y ponle no identificado y se acabó. Estoy poniendo algunos. En materia de representaciones impresas, de conformidad con la regla miscelánea, debe de cumplir algunos requisitos adicionales. Aquí se lo estoy poniendo. Germán, ¿de dónde eres, Germán? ¿Qué pasa cuando te piden un CFDI que le pongas pagado con cheque y no poner el número de cuenta? Pasa nada. De Veracruz, muy bien, Germán. Aún así, te digo, yo recomendaría ahí, pues mejor ponle no identificado, ¿no? A reserva de que sí efectivamente ya tengas como tal certeza de todos los datos. Ya cayó el depósito, perfecto, ahora sí te pongo de dónde vino, ¿no? Otro requisito para que sea acreditable es estar debidamente registrado en contabilidad. Y aquí en materia de contabilidad, que también es todo un tema, ¿qué se entiende por contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Ya nosotros se supone que ya no lo sabemos, ¿no? Que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Y sale, va por un punto para su calificación. Ja. ¿Qué son operaciones, señores? Dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente y económicamente a una entidad. Sale, ¿qué son operaciones? Para poder saber qué son las operaciones tendríamos que apoyarnos de los postulados básicos. Un postulado básico que es de realización nos habla sobre la definición de esas operaciones y nos dice que son tres. Operaciones, tenemos transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Esas son las operaciones. ¿Sale? Fundamento NIFS en materia de postulados básicos. Dice, nos hablan sobre estar registrado en contabilidad y hoy en día tenemos un buen de términos: contabilidad electrónica, contabilidad timbrada, contabilidad contable, contabilidad financiera. ¿Cuál de todas es? ¿O cuál es cuál? Pues es que solamente existe una contabilidad. En materia de NIFS nos dice que hay diferentes usuarios, pero ese es otro cantar. No que a cada usuario le asignes un tipo de nombre de contabilidad, porque entonces ¿a poco llevas varias contabilidades? Es más, eso es delito, ¿no? Entonces tener cuidado con ello. Contabilidad timbrada, eso ni existe. Y bueno, aquí aterriza bien la parte del artículo 28, fracción primera, concatenado con el artículo 33 del nuevo reglamento, publicado a partir de el 2 de abril del 2014. Ahí nos vino un apartado, un artículo 33 del nuevo reglamento, apartado A y apartado B. El apartado A que nos habla sobre la información y el apartado B sobre los registros. Y otra vez, muchos de nosotros, contadores, nos espantamos por todo lo que nos venía a pedir ese apartado B del artículo 33.
Y dicen, es que me está pidiendo un buen de cosas, ¿y cómo es posible? Bla, bla, bla. Ay, señores, ese 33 apartado B es exactamente el mismo que el 33 del Código de Comercio. ¿Y sabes de cuándo es el Código de Comercio? De 1890. ¿Qué me quiere decir? Que entonces, mi estimado contador, ni siquiera te habías asomado a ver una legislación especial, ¿no? Porque primero somos comerciantes y luego te pago impuestos. Entonces, primero debimos de haber visto ese código de comercio. Y bueno, pues ahí ya, ni qué decirles. Aldo, contabilidad fiscal existe, es contabilidad como tal, solamente que hay diferentes usuarios. Y la financiera es base para el pago de impuestos aplicando reglas del SAT. Reglas fiscales, ¿así entraste? ¿Como reglas fiscales? ¿Quién eres? Identifícate, reglas fiscales. No, no me espantes. Y la financiera es la base para el pago de impuesto. No, es que hay una sola contabilidad. De hecho, yo no voy a cambiar mi catálogo, porque se les ocurrió allá al SAT sacar un catálogo. Yo voy a adecuar su catálogo al mío, no el mío al de ellos. Claro, el mío cumple con requisitos más de información financiera, ¿no? Ok, entonces, chequemos ese 28 del Código Fiscal de la Federación, que por cierto, la fracción tercera y cuarta es la que ha sido motivo de amparos que continúan ahí. Esperemos que pasen, pero nada más les hago el comentario que eso no se les antojó a México, no se le ocurrió a México, fue una recomendación de la OCDE, ¿ok? Hay cosas que sí se le ocurrieron a México y que totalmente amparables. Esta, claro, tiene ahí vicios, pero pues vamos a ver qué resuelven. Reglas fiscales, identifícate. Y bueno, aquí en materia de contabilidad estoy poniendo qué tiene por contabilidad, que debe de cumplir los requisitos del archivo permanente. Nuevo reglamento, ya les comenté qué es lo que te pide. Postulados, devengación contable, la devengación contable, ahí viene la realización en ese postulado básico. Ok, acá en materia, ya habíamos visto la parte de las retenciones, que en materia del impuesto sobre la renta te dice que para que sea deducible debes de pagar las retenciones. Si no las pagas es no deducible. El artículo 54 del nuevo reglamento de renta nos viene a dar un regalo y te dice, si pagas tus retenciones a más tardar antes de que deba presentarse la declaración anual, es totalmente deducible. Para efectos de IVA, señores, si no pagas el IVA retenido en tiempo, en estricto sentido, pierdes el derecho de acreditamiento. Y bueno, mala noticia, son las 11 de la mañana y otra vez no terminamos. Vamos a prolongarlo a una sesión más, que será el próximo viernes, y por fin cerraremos, ¿no? Nos faltan ya más que láminas, es la explicación como tal. Pero bueno, pues vamos a ver tiempos también del expositor. Reglas fiscales, 1000 láminas. Sí, vamos por la cuarta y última sesión. Bueno, pues sí, Daisy, recuerden que estas láminas son para ustedes. Hay dos vías para podérselas mandar. Una, que me manden por inbox su correo electrónico. Ahí busquen en el Face, se los mando.
y la otra es vía Santa, ahorita se lo voy a mandar. Ya en la semana pasada le estuve mandando a algunos este material, es para ustedes con mucho gusto. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención eh, pues permitirnos estar aquí. Que tengan un excelente fin de semana, continúen con sus labores, ojalá y terminen rápido sus primas de riesgo de trabajo y ahorita pues en los pagos provisionales. Que les vaya muy bien, éxito en todo y pues yo también ya me voy a estudiar porque mañana tengo exámenes, a ver si paso derecho agrario, derecho internacional privado y ¿qué otra tengo? Derecho administrativo. Bueno, pues seguimos en este andar y saben que estoy a la orden. Cuídense mucho. Un abrazo. Suerte.